Buenas tardes, nos hemos venido hasta Requejo y el motivo de esta visita a este pueblo tan bonito, que vamos, cada día nos gusta más, es visitar Angelines Balbás. Muy buenas tardes, Angelines. Hola, muy buenas tardes, bueno, linda. Nos hemos encontrado porque tenemos una cita el día 23. Pero sí, bueno, ya aprovechamos esa cita y hablamos de todo un poco. Eres la próxima madrina de la Enramada 2025, organizada por el Grupo de Danzas de La Cajiga. Bueno, todo un honor, ¿no? Un honor y una sorpresa y un honor. La verdad que sí, porque hay mucha gente, muchas mujeres que podrían ser madrinas y en principio te sientes un poco a decir, alguien lo merece más que yo, pero eso no tiene caso. Cuando alguien elige que eres tú, pues es por algo, ¿no? Dices, pues un honor y un orgullo. Un reconocimiento que además se va a materializar con un bonito ramo. Eso esperamos. Les han puesto el listón muy alto. La Ronda de la Esperanza va a ser la encargada de hacer ese ramo y de entregártelo. ¿Quién mejor, no? Que la Ronda de Requejo, que la Ronda de tu pueblo, que la Ronda de tus antepasados también. Sí, tiene mucho que ver todo ello, porque siempre que te eligen para algo, pues es bonito, ¿no? Pero para esto tan concreto que es la enramada, me hace muchísima ilusión, porque a mi abuela, que era de Volmir, pues la enramó mi abuelo Agapito. Anda. Y sí, hay una anécdota muy bonita, en la del primer año que no eran novios todavía. Mi abuelo no había pagado la patente. La patente es que tenían que pagar a los mozos una cántara de vino para poder entrar a rondar en un pueblo. Ajá. Y no lo había pagado el primer año. Porque no eran novios, todavía no se podía decir que eran novios. La pretendía. Y la pretendía un mozo de Volmir. Y entonces iban otro que vivía aquí en Requejo, que es el que hizo esa casa que tenemos delante. Mira qué curioso, luego sí, cada uno vivió en las dos casas seguidas. Y fueron Ignacio y Agapito a rondar. Ya al caer la noche, sí, iban con precaución porque sabían que iban un poco ilegales, ¿verdad? Porque no estaba todavía. Y entonces, al pasar el Puentuco, les cayó una lluvia de morrillos. ¡Madre mía! Estaban apostados los de Volmir y escaparon a correr, se refugiaron en las ruinas de la ermita Palacios, cuya piedra es la casa de ahí detrás. Fíjate, todo unido, ¿no? Todo entrelazado, todo. Es una espiral la vida, sí, me he estado dando cuenta. Y bueno, pues no pudieron pasar salvo recibir una paliza, pero y entonces no pudieron entrar en Volmir, y el otro pretendiente le puso a mi abuela el ramo. Y entonces la Nati por la mañana al amanecer, agarró el ramo y le plantó en el montón del abono. Era una forma de declarar voluntades tan guapamente. Y bueno, pues luego ya la enramó mi abuelo. Y luego mi abuelo, al cabo de los años, empieza a ensayar a los chavales del pueblo en la bodega de su casa. Así es. Y les dice, pues, ¿cómo voy a poner a esta ronda? ¿Cómo la vamos a llamar? Y entonces dijo, la voy a poner La Esperanza, porque de aquí va a salir algo bueno. Y fíjate, no se equivocó. No se equivocó, porque la Ronda de la Esperanza, desde entonces hasta hoy, son incontables los kilómetros que han hecho, las tonadas que han cantado y sobre todo los lugares a los que han llevado nuestra raíz y nuestra tradición, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera, embajadores, no solo de Requejo, sino de Campo, en gran parte de Campo y de Cantabria. Y de Cantabria, claro que sí. Y con ellos van a estar las otras rondas de Reynosa, de Campo, que es una maravilla, porque me he estado dando cuenta que este patrimonio... Vamos a apartar un poquito. ¿El collar? Ay, no, ¿Le ya quito está, de todo? Está. No le quitamos. Esto es patrimonio que tenemos, que son las rondas
tenemos más patrimonios, los rabeles, Sí. las panderetas. Pero vamos en concreto al de la ronda, que además es muy difícil de mantener porque los grupos como este de la Cajiga, Sí. que tanto bueno hacen, los grupos son muy difíciles de sostener en el tiempo. Sí. Tienen que exigen una entrega, un esfuerzo que es muy difícil mantener. Y las rondas, en el caso concreto que estábamos hablando, pues son un patrimonio cultural de primera. Es algo que afecta absolutamente a la cultura tradicional, a la forma de vida de una época. Uh-huh. Y me he estado dando cuenta que no sé si habrá alguien que haya trabajado en ese sentido, pero creo que deben ser incluidas en la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Sí, y completamente de acuerdo, porque además no solamente hacen esa labor tan importante de hacer que la cultura perdure en el tiempo, de que las tradiciones y las raíces se conserven tal y como ellos las aprendieron en aquella bodega de Agapito, ¿no? En el caso de la Ronda de la Esperanza, sino que también hacen una labor en esta España vaciada de la que tanto se habla, hacen una labor social muy importante. Sociocultural Sí. esencial. Sí, esa reunión, ¿verdad? La forma tú lo sabes bien porque lo vives, eso de reunirse a ensayar, crea un vínculo, Sí. que además se tienen que reunir a ensayar periódicamente para que vaya Todas bien. las semanas, al menos la mayoría de las rondas, todas las semanas al menos un día quedan. Eso es. Y entonces eso genera un vínculo que va más allá de lo que es cantar. Luego también pasa que las vivencias que se tienen Sí. en una ronda es que no es comparado a nada. No se dan en otras dan, agrupaciones, no, o en otras formas. Porque claro, cuando va un cantante a un sitio y canta sus canciones, o una pareja de pandereteras, el grupo de las pandereteras pues se parece, pero participan menos como grupo. Sí. Ahora se está dando más las actuaciones de escuelas, pero Sí. es aún más complicado viajar como escuela de pandereteras. Sí, son pocas las oportunidades. Porque no está hecho, no está articulado el grupo tanto como una ronda. Pues todo eso genera lazos de amistad, de fraternidad. Sí. Y luego las vivencias que se Sí. tienen en grupo no es comparado a nada. Porque además las rondas van a participar a eventos que en sí mismos son únicos. Sí. Cuando a cantar en una boda, cuando a una entrega de premios. Sí, es Fíjate, verdad. el otro día que he ido a la Ronda de las Fuentes porque ha venido el rey de España, los reyes. A representar a Brañosera. A Brañosera, lo comentamos. Eso Y es. Cuando hemos estado, todo gusta. Cuando vas, tú sabes, cuando Sí. vas en Madrid. Es tremendo, el día de la transhumancia, es tremendo. esa vivencia. esas voces sonando en la Puerta del Sol es algo que hay que vivirlo. El otro día en Santander, en el Paseo Pereda, por Sí. ejemplo, a lo largo de todo Santander, es emocionante. Y entonces recibes la emoción de la gente, te hace vibrar. Sí. Y luego ya está la juerga, que también es muy importante. Y que de esa nunca falta, ¿eh? Divertirse. Divertirse de es esa muy nunca importante. falta. Y además una juerga, Sí. una juerga sana. Para hablar de Angelines Balbás tenemos que hablar de cultura y de tradición, por supuesto, pero también tenemos que hablar de fraternidad, tenemos que hablar de una mujer rural trabajadora y hecha a sí misma. Yo no sé por dónde podríamos empezar a contar la historia de Angelines Balbás. A mí me gustaría saber cuándo empieza Angelines Balbás a tener ese concepto de la vida social como le tiene y como yo he conocido siempre. Yo hace 20 años que te conozco. He nacido y siempre intentando unir, intentando hacer comunidad, siempre intentando, pues de alguna manera, ir todos a una, ¿no? Cuantos más mejor y haciendo equipo. He nacido en mi casa, era así. En mi casa era así.
Ujú. Se vivía con esos valores. Tanto mi abuelo como mis bisabuelos allí, siempre, y luego mi padre, luego ahora mi hermano, nosotros, en mi casa el bien común siempre me he dado cuenta cuando alguna vez me han entrevistado y he tenido que pensar cómo era esto. Me he dado cuenta que en mi casa el bien común está por delante del bien propio, ha estado siempre, por delante del interés propio. En caso de duda, siempre lo común primero, sin abandonar la casa, pero haciendo lo posible. Tú que has conocido a mi madre, Sí. pues mi madre hacía todo lo posible porque mi padre pudiera desarrollar su labor social, primero como alcalde, luego pues como persona que estaba dedicada Sí, vinculado a su su pueblo y a las tradiciones, sí. pero no solo las tradiciones. Mi padre consiguió muchos logros para el avance. Mi padre tiene la medalla nacional del Ministerio de Agricultura. Sí. Consiguió grandes avances en la agricultura. Aquí tenemos los pastizales, las hazas que ya había conseguido primero mi abuelo, que era convertir. Eso da una idea de la dimensión Sí. de lo importante Del de compromiso, la ¿no? unión del pueblo de Requejo. Sí. Y otra cosa que te voy a decir ahora. En Requejo, cada familia disponía de una parcela para poder sembrar las patatas y el trigo. Fíjate. De lo que era monte, se pidió permiso y cada familia cultivó, roturó, trabajaron muchísimo para hacer su haza, de tal manera que ellos podían sembrar su trigo y sus patatas para el sostenimiento de su familia. Qué maravilla. Eso es algo que es, como concepto, es maravilloso. Y ahora ya no se siembra porque no es rentable, ¿verdad? Por los Sí, pero en el caso de que se Pero quisiera... si hiciera falta, eso es, si o si hiciese falta... si quieren tener los Tienen chavales derecho a dos ello. yeguas y tienen que tener hierba para criar, y ahora hay familias que igual no las llevan ellos, pero si les hiciera falta a ellos, Las podrían... ellos tienen su derecho. Un derecho adquirido Y que... luego los pastizales, que ya es más amplio. Sí, claro. Esa es una de las cosas en las que se demuestra la unión de Requejo. Otra cosa es que siempre han tenido entidades, asociaciones, Sí. pero desde hace muchos años, antes de la guerra y después de la guerra. Uh-huh. Antes de la guerra, Julián, que era cura de Requejo, creó, tío abuelo mío, Sí. creó la Unión Campurriana para el Progreso Fíjate. que era para defender los intereses de que iba a avasallar el pantano. Ajá. De alguna manera eso le costó la vida porque fue trasladado a Madrid y cuando estalló la guerra desapareció. Era cura. Y vamos, que le mataron. Bueno, total que esa es una de las cuestiones. Y eso aquí en Requejo no hubo muertes que yo sepa. No hubo muertes de esas que hubo, sí, que unos denuncian y se denunciaban a otros. Entre vecinos, ¿no? Sí, que no, era muy habitual. En algunos pueblos. En algunos pueblos sí. Que sí, le denunciaba a los alguien vecinos. Y era para quedarse con algo o por un retillas. O una venganza. Aquí sucedió al revés. Aquí se defendían todo el mundo a todo el mundo. Sí, primero los de... Pero eso sigue pasando. Históricamente Requejo ha sido cuna de defensa. De un lado a otro. Ajá. A mi abuelo, que le metieron en la cárcel por ser hermano de cura, le sacó un republicano, que también salvó la vida de Arturo Ríos. Se salvaban unos a otros. Y cuando terminó la guerra y fue al revés, pasó al revés. Qué bonito. Fueron salvados ellos
no digo que todos se pudieran salvar, porque pues a alguno a que no le cogían aquí no... Ya era más difícil poder solventarlo, ¿no? Fue lo que pasó con el mismo cura. Ajá. Allí no tenía amparo. No claro. tenía amparo. Pero sí, yo cuanto más lo pienso, porque esto lo he hablado más veces con personas de Requejo que ya no viven aquí y me lo decían. Y es cierto que eso es muy grande, ¿eh? Claro, hablamos de una guerra civil en la que no había amigos, no había familia, no había conocidos, no había nadie. Y en Requejo, independientemente del color que vistiese cada uno, sí, sí, el ser de Requejo y el estar en Requejo ya suponía... Tenían ideas distintas, estaban cada uno en un bando, pero se respetaban y se querían, como sigue siendo. Y como tal, efectivamente, qué bonito que se haya perdurado en el tiempo, y que además, cuando hablamos de Requejo, hablamos de crecimiento, hablamos hoy en día, en el 2025, que es una de las localidades donde más natalidad hay, donde la gente de Requejo, los jóvenes de Requejo se quieren quedar a vivir en su pueblo, donde no hay actividad que se proponga que no salga bien. Hemos tenido a la vuelta de la esquina, hemos podido vivir la Pasión Viviente, que en 15 días, poco más, se ha llevado a fin, con un resultado estupendo. A mí me parece que se resolvió de una manera maravillosa. Gracias a vuestra grabación y a la de otros compañeros vuestros, pero me estoy acordando de la vuestra concretamente. Nosotros fuimos el único medio, hay que decirlo, que retransmitimos en directo, en riguroso directo y con el más absoluto respeto. Y entonces ha habido gente que estaba fuera y lo han podido seguir. Estado viviendo. Sí, eso para nosotros es muy bonito por eso, ¿no? Porque el acercarse. Fue muy bonito y estoy esperando que será muy bonita la exposición de fotos que va a hacer Eugenio el día de San Pedro en el museo. En el Museo Etnológico, que no se la pierda a nadie porque va a ser bonita. Va a ser muy bonita y más proyectos que tenemos ahí entre manos de cara al material de Semana Santa, ¿no? Va a haber ahí, no lo podemos contar, pero tenemos ahí algún proyecto también. Oye, fue una maravilla. Sí. Fue una maravilla. Otro ejemplo de unión, ¿no? Y otro ejemplo. Y los jóvenes, pues en el haber jóvenes ha sido esencial las viviendas sociales que consiguió hacer el alcalde, mi hermano Moisés Balbás, y la Junta Vecinal. Y eso es un tesoro. El tener los niños como tenemos eso es un tesoro muy grande. Quizá, Angelines, en este caso tú, hablo también de tu hermano, hablo pues un poco en general de la familia Balbás, ¿no? La responsabilidad que tenéis de seguir con el legado de tu padre, de tu abuelo, de todos tus antepasados. Lo tenemos todo el pueblo. Que peleaban un poco, pero un poco vosotros sois la cabeza visible para bien y para mal, ¿no? Para recibir los palos cuando hay que recibirlos, para tirar del carro cuando hay que tirar, para decirle al pueblo se puede y se hace. Yo creo que un poco tenéis esa responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, es muy bueno tener la facultad de poderlo hacer, tener salud, tener tener formación y tener pues no sé, un poco esa oportunidad de hacer. Mira, yo mi lema es la justicia social, el lema de mi carrera, graduados sociales, justicia social. Yo estoy convencida que la forma de cambiar el mundo es cambiarlo desde lo que tienes más cerca, que es lo que conoces mejor. Y cuanto más lejos me he ido, más me he dado cuenta que donde verdaderamente uno es eficaz es más cerca. A pie de calle, en tu calle. Y calle. Lo importante, porque además lo de más lejos, bueno, pues alguien lo puede hacer, pero lo de más cerca somos nosotros los responsables de hacerlo. Sí. Nosotros tenemos muy claro, los habitantes de los medios rurales, que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Cuando se ven noticias en la tele que dicen pues aquí, no sé, pasa algo en una ciudad y están esperando, lo primero esperan la ayuda externa. Sí.
En los pueblos lo primero coges la pala. Hay que ayudarse a sí mismos. Bueno, de hecho, yo siempre recuerdo el ejemplo, por ejemplo, de las inundaciones de Reinosa. Campo entero se volcó. Campo entero hizo piña. Sí. Y yo recuerdo los compañeros de Telecinco cuando llegaron al mediodía, al día siguiente, día 20, a grabar las calles de Reinosa, se maravillaron y se sorprendieron de la velocidad que teníamos a la hora de recomponernos. Mira, en la Dana, la gran diferencia entre Utiel y otros pueblos más urbanos, sí, pudo también ser esa, saber que ellos eran, que la salvación dependía de ellos. Sí. Y saber que tienes que agarrar lo que haga falta. Hay que sobreponerse al momento y caminar hacia adelante. Y también otra diferencia, también, por ejemplo, cuando dijeron esto de que lo del kit de supervivencia. Sí. Que había que tener en casa lo necesario para sobrevivir 2 días. Eso ya lo hacemos en los pueblos, ¿eh? Pero es verdad que en la ciudad la gente no acumula, también por la forma física de las casas y eso, en muchas, seguramente que aquí sí por la nieve. Estamos acostumbrados a que hay que tener pues de todo, pero es que dicen, no, hay que tener lo necesario para vivir 2 días. En un pueblo sabemos que hay que tener lo necesario por lo menos para una semana. Para una semana por lo menos. ¿Verdad? Para una semana por lo menos. Sí. Hablabas de esa carrera que estudiaste. ¿Cuándo decide Angelines Balbás estudiar esa carrera? Bueno, pues lo había decidido siempre, o sea, quiero decir, siempre había querido. Yo estaba estudiando, yo seguí estudiando cuando me casé. Tuve 2 hijos. El primer hijo acabé la formación profesional teniendo ya con mi primer hijo. Y cuando iba a estudiar económicas, nació el segundo, pero tuve problemas de salud. Sí. Bueno, entonces ahí tuve problemas. Un paréntesis. De salud, las piernas, tal, bueno, y entonces pues ahí ya no seguí estudiando nada de enseñanzas regladas. Entonces me dediqué a preparar oposiciones. Ajá. En casa. Y ya cuando tenía 4 hijos, pues empecé a trabajar en el ambulatorio. Uh-huh. No saqué plaza, pero pude empezar a trabajar. Y trabajando en el ambulatorio, por una circunstancia, vi que podía estudiar graduado social, lo podía estudiar en Torrelavega. Uh-huh. Y me gustaban mucho las asignaturas, muchísimo. Y entonces mi gran amiga Carmen Cubas, médica de aquel ambulatorio, dice, nos vamos a matricular las 2. Y me llevaba a ella. Y así entonces se hizo posible. Y luego ella, pues, la verdad, se la hizo ya pesado estudiar, porque además para que no... Quizá fue un poco para empujarte a ti, ¿no? Sí. Probablemente. Y entonces ya allí encontré a Millán, a Monse, a otros compañeros de Reinosa, y ya empezamos a subir y bajar juntos en el coche. Uh-huh. Y fue un tiempo magnífico para mí. Supuso un esfuerzo grande. Hombre, con 4 hijos, Y una casa y tenía la gran ayuda de mis padres y, por supuesto, mi marido, que ya sabes tú que lo que yo dijera. sí, es verdad. Y sobre todo quería hacer posible que yo pudiera hacer lo que quería, ¿verdad? Sí. Y estudiar la carrera fue algo magnífico, fue estupendo. Uh-huh. Fue delicioso, sí. Y lo pude hacer y me sentí muy satisfecha. Y después hice un curso de experto universitario en animación sociocultural, que es en la UNED, también muy bonito, muy bien.
Muy bien. ¿Ha dejado de estudiar alguna vez Angelines Balbás? He dejado de estudiar, ya hubo un momento que dije, porque luego todavía quise volver a hacer, porque es que economía me encanta. Y no será tarde cuando estudie económica. No, ya una carrera no quiero estudiar. Y entonces ya dije, no, ahora este tiempo ya no le tengo que dedicar ya a los niños. Los hijos exigen tiempo siempre, pero sí, no es de niños cuando más te necesitan probablemente. De adolescentes y un poquito ¿verdad? Más es cuando más quizá... Y entonces dije, no, el tiempo de estudiar se ha acabado, ahora hay que trabajar. Y porque es que esta otra faceta, que es la de las asociaciones, este tiempo es más rentable en cumplimiento de objetivos que estudiar otra carrera, porque además en una carrera pasa que ya sabes, hay alguna asignatura que te gusta, pero luego están las que no te gustan. Y que hay que hacer también. Entonces, no, ¿para qué? No voy a trabajar de ello, no lo necesito. Desarrollas esa faceta del asociacionismo aquí en Requejo de una manera muy activa, desde hace mucho tiempo ya. Sí, desde hace mucho tiempo. Yo primero empecé ayudando a mi padre, como algo natural, y entonces luego en la asociación, el otro día me lo han recordado en la casona, en la asociación de padres y madres entonces era asociación de padres, vamos a decirlo sí, propiamente. El APA. Entonces, asociación de padres de alumnos. Ahora ha crecido en mí. Y fue muy bonito, aquella época de la asociación de padres, y eso, pues la verdad es que dedicarse, como ahora hace Rocío, de esta asociación, el grupo que la Cajiva, que organiza la enramada, en Rocío, en el colegio también es, Alto Ebro. Es de la asociación de padres y madres, de madres y padres. Las asociaciones de padres y madres, además de que es muy importante la labor que hacen, es muy enriquecedor personalmente y para la familia. Y que los hijos vean que te preocupas y te involucras es muy importante también. Y fue muy bonito. Y conseguimos muchas cosas en aquel momento. Y siempre, porque siempre se consigue algo. Siempre, ¿no? Nunca consigues todo, siempre consigues algo, siempre queda una satisfacción, aunque a veces, pero en todo lo que haces siempre te queda una frustración por lo que no consigues, que a veces te puede tapar el horizonte de lo que vas consiguiendo. Sí, a veces sí, ¿no? Quizá nos ciega un poquito lo que no conseguimos, tapando lo que sí que se ha conseguido y restándole importancia que no debería. Eso, pero en todo, en la vida, en todo. Sí. De todas formas, a veces tenemos expectativas, a veces las expectativas no siempre están justificadas. Eso también se aprende con la edad. También se aprende con la vida, sí. A partir de esa... nos contabas que empezaste ayudando a tu padre. A partir de esa ayuda a tu padre llega un momento en el que empiezas a coger las riendas de muchas cosas y en otras ocasiones no es que las cojas, sino que directamente te soltamos las riendas o te las damos a la mano para que las cojas y decidas que, vamos, que decidimos por ti. Con la Asociación de Mujeres que había creado Esther Ahumada, y la Asociación de Mujeres fue el momento de que se crearon las asociaciones de mujeres fue el momento de más ilusión en el mundo asociativo. Sí. Hay que hacer, pero no solo eso, en el mundo social español. Era en los 80, se crearon para fomentar la participación de la sociedad y para desarrollar la Constitución española. Era ese momento en que nos sentíamos libres, nos sentíamos plenos y teníamos ilusión.
encontrar este momento en que ya vamos disfrutando de esa libertad hasta el punto que nos cuestionamos si la tenemos. Sí, sí es verdad. Pero es verdad Sí, que es verdad. cuando te lo tienes que cuestionar ya es que no, es como el aire, que no lo aprecias cuando Sí. respiras, ¿no? Sí, no valoramos lo que tenemos. Pero es verdad que en estos años y ahora en estos días estamos viviendo una sociedad democrática ¿Qué es lo que no debería que de ser? desmotiva. ¿Qué es lo que no, lo que no Pero debería de tenemos ser? que ser conscientes que esto es algo que podemos lavar, igual que se lava la ropa, y que ya no hay que ir al río a lavarlo. Hemos evolucionado en todo y hemos crecido a todos los niveles, incluso a nivel democrático también. Sí, y entonces ahora esa democracia tiene esta suciedad que habrá que lavar, reestructurar, cuidar. Y esperamos que así sea, porque esto desmotiva. Este aire que vivimos ahora desmotiva de todo y sería muy triste que se perdiera la sensación, lo importante que es vivir esta paz que vivimos, esta libertad. Hemos tenido aquí unas chicas de El Salvador y ellas decían que lo que más notaban en España era la tranquilidad de entrar en un bar a tomar un café. Fíjate, que para nosotros es algo habitual. Y miraban así, o sea, ellos van mirando para atrás, ¿sabes? Sí. Es algo que no sabemos bien lo que tenemos. Pues en aquel momento sí lo sabíamos que teníamos, que éramos dueños de nuestro destino, ¿no? Y lo somos siempre, ¿eh? Y sobre todo tu papel muy importante en la reivindicación de la importancia de la mujer rural, más allá de las asociaciones de mujeres, más allá de bueno, pues esos momentos socioculturales que se viven en los pueblos de muchísima importancia, ¿no? Porque al final el asociacionismo aquí en el ámbito rural implica el cuidarnos unos a otros, el velar, ¿no? Porque vecinos que a lo mejor no tienen otra compañía durante toda la semana que la que tienen en esos momentos de reunión en su asociación. Pero más allá de todo eso, Angelines Balbás supone una imagen importante, me atrevo a decir a nivel nacional, en el ámbito de la mujer rural y de la mujer ganadera. Bueno, sí, he trabajado, he hecho cosas a escala nacional, sí, y eso ha sido también ha sido muy bonito, y es muy bonito estar en contacto, por ejemplo, con las ganaderas, Ganaderas en Red, que estamos en contacto por las redes, por WhatsApp, por Slack. Es bonitísimo estar en contacto con una chica que está cuidando ovejas en el Pirineo, con Pili en Lerones, con Guada y con Beatriz aquí en Requejo, o sí, al mismo nivel que con Paola, que está sus vacas reposan en las playas de Cádiz. Qué bonito, ¿no? O sea, en situaciones muy distintas, pero el estar unidas, sobre todo estas que son pastoras, las de las ovejas, que están mucho tiempo con ellas, sí. El estar unidas y que están solas en el monte en este tiempo, supone una compañía a la muchísimo. Distancia, ¿no? Quizá sí, una seguridad. Y luego también supone tener una visión de conjunto. Cuando se trabaja en el mundo rural, empecé a trabajar en la Federación de la Mujer Rural, que vinieron a buscarme y fue un impacto cuando empecé a trabajar, a hacer cosas con ellos. La primera vez que estaba hablando en público y eran 1000 y pico mujeres, me impactó muchísimo, me sentí muy... pero dije, bueno, a última hora es la suma de una. Yo voy a hablar a una que es la que me está oyendo, y entonces ya así salvé el asunto de la impresión. Y es verdad, cuando hablamos, yo ahora estoy hablando contigo, y estamos hablando con cada una de las personas oyen, que están al otro lado, cada sí, una señor, de las es verdad. personas que nos oyen. Es verdad. Y eso, lo que sí cambia es que
hay diferencias en los lugares, entre unos lugares y otros, aunque cada vez estamos más homologados, pero hay diferencias y entonces eso enriquece. Y sobre todo enriquece saber que tienes la ayuda de otras compañeras en otros lugares. Luego, a través de esa federación, pues he colaborado algo con la Federación Internacional de la Mujer Rural. Sí. Y es otro nivel. Y eso ya es, el enriquecimiento es todavía más fuerte cuando ibas a Marruecos, a Túnez, a Líbano, que es donde en las misiones que yo he estado, es el conocer, el tener ocasión de conocer a la vida de esas mujeres de primera mano es magnífico, y la ayuda que nosotras les pudimos dar para ellos fue muy importante. Perdón. Nada. Eso fue muy bonito, muy bonito. Con eso la federación era garante de proyectos que se hacían con dinero europeo en Líbano, en esos lugares, Túnez, sí. En Túnez, alucinas qué avanzados están en lo agrícola, qué bien lo llevan. Qué bien. No sé, después de quiero volver, porque luego fue la primavera árabe, que ya se veía. De cuando estuvimos en Marruecos a Túnez, se notaba que al ir a entrar a una mezquita, unos niños nos tiraban piedras. Anda. Por europeas. Sí. Era que estaba ya. Y también en Túnez no es que las forzasen a llevar pañuelo. Sí. Es que no las dejaban. Querían ser un estado moderno. Y había una chica trabajando con pañuelo y el responsable le ha hecho una bronca que la hizo salir de allí. O sea, que se veía, se percibía en muchas cosas un cambio, una radicalización. Y luego fue la primavera árabe. Y ahora no sé cómo vivirán. Y tenían muchas capacidad para vivir muy bien. Y en Líbano, pues el Líbano impresiona muchísimo ver que está tan cerca de las bombas, ¿no? Sí. Pero Líbano es un país magnífico, riquísimo. Es la cuestión ahí. Está matando la tos, ¿eh? Sí. Perdón. La cuestión del Líbano es esa, es el problema de cuando se radicalizan los islámicos. Ese es el problema. Pero vamos, que Líbano viven, pueden vivir infinitamente mejor que nosotros. Es por donde pasa todo el dinero del petróleo. Recogiendo el testigo de tu padre, de Pepín Balbás, yo creo que no hay evento que tenga que ver con la ganadería en el que no se reconozca o a la familia Balbás o a Angelines Balbás. Me voy, por ejemplo, a la transhumancia, perdón, la alergia que no perdona. Hablamos de la transhumancia, un evento que empieza con un 1500 o un coche así de esa... Un Polo, un Volkswagen Polo. ¿Quieres agua? Le voy a pedir a Rubén que me traiga un poquito de agua. Y mientras nos cuentas cómo empieza la transhumancia. Pues la transhumancia la empezó Jesús Garzón. Jesús Garzón conocía muy bien a Extremadura. Sí. Muy bien, era naturalista y había hecho mucha labor de campo en Extremadura, y conoció a Cesario González, que era uno de los últimos ganaderos que transhumaba hasta los picos de Europa. Tú respira tranquila, que yo lo sigo contando. Y entonces empezó a
se dio cuenta de la importancia de la transhumancia como motor sociocultural y también como elemento para protección de la naturaleza en España, del gran tesoro que son las cañadas que surcan nuestra península de norte a sur y de este a oeste, con muchos kilómetros y mucha extensión a los lados de cada canal, de cada cordel, de cada vereda por donde van la transhumancia, donde tenían derecho y tienen a pasar los ganados españoles. Sí. ¿Se te ha pasado la tos? Se me ha pasado un poquito, es que la alergia me mata. Puedes son las cosas del directo. La transhumancia, la importancia que tiene. La importancia que tenía sociocultural de los pueblos que atraviesa y natural de los ambientes en la que se desarrolla esa vida de las ovejas, tanto en Extremadura como en los picos de Europa, lo importante que son los rebaños para cuidar esas zonas que si no se pastan van a quedar absolutamente secas y además propician incendios. Sí. Y luego pues la importancia que ha tenido no solo cultural y económica, sino cultural, como las tradiciones y el folclore siguen una línea de influencia. Y lo que empezó como una reivindicación, ahora es una reivindicación en forma de fiesta. Cuando fuisteis aquella primera vez en aquel polo, sí. Pepín dijo, esto lo tenemos que enseñar, y hay que enseñar además a nuestra gente a reivindicar la cañada real. Mi padre, Jesús Garzón, contactó con mi padre y le dijo que le gustaría llevar su carreta. Y mi padre iba con la carreta por delante de la Puerta del Sol y le iban dando, eran unos bueyes, le iban dando con el cuerno en la espalda, que tenía moratones, pero iba feliz total. Y entonces eso mis hijos lo tienen, esa enseñanza de su abuelo de, aunque estés matado, que le habían dado unos golpes que tenía, y iba tan contento, tan feliz, que a la gente arrancaba la emoción a su paso, ¿no? O sea, le saludaban y él saludaba feliz de la vida. Sí. Y sabías que tenía la espalda amoratado. Aunque te ha pisado una vaca y sigues adelante, que ya te curarás cuando todo esto acabe. Eso lo han aprendido muy bien los nietos. Y me decía, niña, esto no hay que perderlo toda la vida. Esto no hay que perderlo, hay que seguir toda la vida. Convencido. Y ahí estamos. Y toda la vida fue porque al año siguiente había muerto. Fíjate. Entonces me quedó muy claro que toda la vida es ahora. Toda la vida es, pues vamos a hacer algo ahora. Sí. Y si no, y también contarlo, para que el proyecto que no puedes hacer tú, haya que haga testigo, ¿verdad? Nada de ahorrarse ideas, no hay que tener miedo de dar ideas, porque las ideas, igual que te ha venido esa, te viene otra, ya vendrá otra. Lo importante es que se haga, no importa quién lo haga. Qué bonito es eso. Lo importante es que se haga, no importa quién lo haga. Claro, claro, eso es, porque si las personas somos tan frágiles y no importa quién lo hace. Y eso igual que en la transhumancia, lo que importa no es que sea los balbás, lo importante es que hombre, importa un poco más que sea Requejo. Importa mucho que sea ese de Requejo imprime carácter, y los que somos adoptados en Requejo lo llevamos bien a gala. O sea, yo creo que no es tontería mía, ¿verdad? No, y es verdad, muchas veces hay gente que no entiende el sentimiento de ser de Requejo. De identidad pero sí que hay que decir, es tan bonito, tan esencial. Sí, y yo por lo menos así lo vivo, así lo he vivido y así lo llevo viviendo 20 años desde que me vine aquí. Yo siempre digo que Angelines para mí es mi familia. ¿Y tú para el mí? Que me conoce lo sabe, que, tú también, ¿no? que yo vine aquí sola y encontré a quien necesitaba. La vida me puso... Dios nos pone en el camino. Eso es, nos pusimos en el mismo camino y oye, que nos encontramos. Y es verdad que ser de Requejo es algo especial.
y pertenecer al grupo cercano a Requejo, que ya implica ser de Requejo, Sí. es algo especial, porque en Requejo se siente y se vive de otra manera. Yo hoy, por ejemplo, no podéis, seguramente como los micrófonos cogen nuestra voz, os perdéis muchos de los sonidos que estamos viviendo nosotras aquí. Los Pero niños por un en el lado parque. tenemos a los caballos corriendo por la campa de los Indomables. Detrás tenemos a los bolos. Que están, os prometo que no estaba preparado. Es que cómo gusta, Están jugando a los bolos. El sonido, el sonido de los bolos es que es evocador, es mágico. Es mágico. Es mágico. Los niños en el parque. Requejo tiene vida. Es vida, sí. Requejo tiene vida y es un martes por la tarde. Esto es difícil de imaginar en muchos de los pueblos que nos rodean. Es muy complicado. Y lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque hoy se vive muy bien en los pueblos. Además, fíjate, en esta comarca nuestra, pues afortunadamente tenemos todo lo que se necesita para vivir. A ver, algunas cosas son mejorables, siempre. Pero como si, en todos los sitios, ¿no? Eso. Pero vamos, que vivimos en un mundo estupendo. Y entonces, a lo que vamos, que el sentimiento de identidad es muy importante. Sí. También tenemos mucho sentimiento de identidad campurriano. El día de campo hace mucho bien. El día de campo es más que espectáculo. Es emoción. Para nosotros es mucho más. Yo siempre lo digo. Es emoción, es convivencia, es participación, es ser parte de. Quizá, Angelines, por eso viene tanta gente a vernos, ¿no? Quizá cada año es más y más y más, porque creo que durante toda la jornada, ya sea por la mañana paseando con las albarcas por la calle, a mí me encanta escuchar desde casa el primer sonido de la albarca. Sí, antes de salir. Me emociona muchísimo. Y una de las cosas que más nos emocionan en ese día a los que estamos en casa es cuando pasa, ahora que dices el sonido de las albarcas, cuando empiezan a pasar las albarcas, cuando se empiezan a ir al desfile. Empiezan primero los pasos ligeros de mozas y mozos corriendo que le están esperando por algún lado. Sí. Y luego ya cuando empiezan a pasar los carros. Porque por aquí los carros pasan más deprisa. Sí. Claro. Por aquí que van al desfile, pasan con prisa, pasan con nervios, con ilusión, con muchos nervios porque el carretero lleva mucha responsabilidad y tienes un poco... Cuando acaba el desfile, mucha gente no entiende por qué se celebra tanto. Pues se celebra porque todo ha salido bien, porque todo ha estado en orden. Yo siempre pido cuando ese día en misa siempre pido que no pase nada, que no pase nada. Y entonces dices, bueno, pues para que no pase nada, lo mejor sería no hacerlo, ¿no? No. Pero, bueno, yo... que no pase nada malo. Yo si se deja de hacer el día de campo, me cambio de comarca. Pues cuando pasan los carros con el soniquete del campanillo el chirriar de los ejes y todo es que es magnífico, es algo, eso es una emoción muy grande. Y luego ya en Reinosa la convivencia de todos los pueblos, que además cada año se mantiene, hay que mantener una cierta rivalidad para que no muera. Sí, pero es sana, es una rivalidad sana. Una rivalidad muy sana, hay mucha convivencia entre los pueblos, no hay una rivalidad fea. No. Pero sí, está bien que haya un poco de esa picadilla. De pique, porque esa picadilla es como un poco de pimienta que echas en la comida, ¿no? Eso es. Y eso nos hace eso, y el Día de las Marzas, que también define mucho lo que es Campo. Eso es importantísimo. Es que el sentimiento de identidad es muy importante para la persona. Y afortunadamente somos capaces de mantenerlo, y somos capaces de mantenerlo además con muy buena salud. En Requejo, por ejemplo, y yo creo que eso tú lo conoces muy bien y muy de cerca, no puede faltar unas pandereteras. Esther Montes, hija adoptiva de
de Requejo, Sí. alguien que no nació en Requejo, pero porque Nació en Aldueso. claro, Sí. pero vamos, ella hubiera estado feliz de haber nacido aquí. Bueno, no, ella estaba muy orgullosa Sí, de estaba Aldueso, muy siempre. orgullosa de Aldueso, pero Pero Requejo era especial para Requejo ella. también porque aquí desarrolló su vida, Sí. sí. Y luego pues Espe, Celia y otras antes, que no Sí. tenemos sus nombres, pero y ahora lo importante es que también tenemos otros después. Eso es, ¿Eh? ahí quería yo llegar, Y ¿no? entonces A la escuela de tenemos panderetas. unas intermedias que son Aspe, Nazu, Lorena, Que es una delicia escucharlas cantar. Son alumnas de Esther Montes. de Esther Montes. Además son alumnas puras de Esther Montes. Hay que poner muy en valor el trabajo que hacen el día de campo, de enseñarnos y de que no se pierda eso, Y ¿no? ahora la escuela la llevan Rebeca y Sí. Sara, que tienen también el toque de Celia y Espe, Sí, que es, si te fijas, es la sonaja va más, un poco más rápida, sí, y ellas están haciendo una labor muy importante, es bonitísima. sí. La escuela de pandereteras tiene 60 y tantas alumnas, lo menos. Viene Se gente ve- de todo campo aquí. Se reúnen los domingos y es otro grupo encantador y magnífico. Otra forma de asociacionismo aquí en Requejo. Si es que el unirse, Sí. el trabajar para que el pueblo vaya adelante. Y cada cosa la tiene que gestionar Cada grupo tiene su porque parcela porque y tiene todos su vida. secundáis lo Eso que es. cada uno hace. Y la ronda tiene una labor esencial en el pueblo. Y en la ronda que la lleva Moisés, ojalá se mantenga mucho tiempo. Ahora hay otros chavales ya más jóvenes que hay que quedar con ellos para empezar a ensayar para San Mateo, que cantan estupendamente bien. Qué maravilla. Qué bien cantan. Qué maravilla. Qué bien cantan. Es muy bueno eso, hay que mantener la cadena engrasada, tiene que haber eslabones Sí. para Ir porque uniendo. eso, si se rompe, luego es difícil engancharlas. Yo creo que aquí en Requejo es difícil que se rompa, ¿eh? Si no es de una manera es de otra, pero yo Yo me siento muy bien de ver cómo funcionan, cómo las iniciativas salen y se secundan, ¿sabes? Eso es lo más importante. Lo más importante no es decir, es que yo quise hacer esto y lo hice, no. Lo más importante es darse cuenta de lo que interesa a la gente sí, y que tengan confianza para decir, mira, a mí me interesa esto y poder ayudarles. sí es verdad. Y luego ya ellos vuelan porque van a volar con otras alas más fuertes y sus Sí. propias alas. Sí, eso es verdad. ¿Qué le falta a Angelines Balbas por hacer? Pues ahora estoy empezando a aprender a ser vieja. Aprendiendo a ser vieja. Sí, Ojo, ¿eh? Sí, ahora estoy aprendiendo a ser vieja, que sí. Que traducido es Porque es que ser vieja... aprendiendo a ejercer de abuela. O ejerciendo de abuela. Eso ya estoy diplomada. ya mi nieto mayor tiene 16. Ya, por eso. Es que mira, se llega a ser vieja en la mejor de las opciones y entonces pues es mejor ser vieja de una manera positiva y efectiva. Y que ahora sí estás aprendiendo, vale, eso te lo compro, pero ¿qué es lo que le ha quedado por hacer? ¿Qué es lo que le gustaría hacer y aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo o el arranque de hacerlo, ¿no? Porque será difícil encontrar algo que no hayas hecho. Pues mira, una cosa que no se pudo hacer porque por las circunstancias políticas de aquel momento fue un encuentro en Argentina. Argentina, una cosa que tenía ya Moisés muy adelantada y surgió el corralito Y no se pudo. Y a una hora pues
Ahora la más nueva que nos ha surgido por esta amistad que mantenemos, porque mantenemos con ellas encuentros online, es con las del Salvador. Ajá. Queremos ir a El Salvador. Sabemos que son países que tienen un cierto riesgo, pero tampoco es tanto. Y tampoco te va a tocar a ti. ¿Por qué? El cálculo de probabilidades. Esa es una idea que nos ha surgido ahora y la hemos hablado con ellas cuando han venido aquí. Ellas aquí se han sentido de maravilla. ¡Qué maravilla! Luego han ido a otros lugares y dice, bueno, más profesional, pero el cariño. Aquí Moisés les entregó una pulserita de estas de copo de nieve. Del copo de nieve. Que hace tan bonitos Javerri. Y ellas se sintieron muy reconocidas. ¡Qué bien! Muy reconocidas. Que un alcalde, una autoridad las reciba. Ellas que están, bueno, cuando estaban aquí, estaban deteniendo a compañeras suyas allí. Uf. Y decía una de ellas, dan ganas de no volver. Claro. Cuidado, pero claro, tiene su familia allí. Es muy duro, es muy duro. Y cuando han vuelto, está la cosa fatal. Les han suprimido el derecho de asociación. Ah, pues. Sí. Entonces, bueno, pues les decíamos, nada, hay que seguir trabajando, pero os queremos vivas, o sea, no queremos héroes, queremos vivas vosotros, poco a poco. Y una de las chicas, que es un encanto, las dos lo son, dice, yo quiero trabajar desde la diversión. Digo, estás absolutamente acertada. Sí, al final uno ha de hacer lo que le divierta, ¿no? Y no, pero hacerlo desde lo positivo, ¿no? Sí. No desde una lucha frontal que las pasa el tren por encima. Sí. Ellas no pueden, bueno, que crean una fiesta para celebrar no sé qué. En una fiesta se crean muchos lazos y tienen muchísimas cosas positivas. Eso es algo que aquí también igual no se valora bastante lo importantes que son las fiestas para la gente. Ole, alguien que opina lo mismo, porque me he hartado de escuchar en pandemia es que si no hay dinero para no sé qué, no hay dinero para fiestas. Señores, creo que eso es demagogia pura y dura. Aparte de que las fiestas... La fiesta es una vez al año. Las fiestas se puede gastar más o menos. Pero se puede hacer fiestas igualmente. Pero se puede celebrar, el celebrar es esencial. La fiesta la han estudiado todos los sociólogos, los antropólogos. La fiesta es esencial desde que el hombre es hombre y la mujer mujer. Hay que celebrar, desde que el ser humano es ser humano. Festejar, hay que toda la vida. Hay que divertirse. Y la fiesta tiene un punto, por ejemplo, en las Finge Maragatas queda muy, muy palpable cómo la fiesta hay un punto que no es diversión, que la fiesta exige muchísimo trabajo. Y lo que ponía Concha Espina de relieve en las Finge Maragata es que a la mujer, generalmente a las mujeres rurales, en las fiestas les supone un gran esfuerzo. Sí. Tú sabes. Sí, sí. Porque lo has visto desde niña. Primero era la fiesta del pueblo y cuando todo el mundo se reunía a comer en casa, ¿quién le tocaba trabajar? Primero preparando la casa. Preparando todo lo que se necesita para celebrarlo. Durante la fiesta, trabajando para atendiendo a los invitados y feliz de hacerlo. Y luego recoger todo lo que se ha sacado. Y luego recoger todo lo que se ha sacado. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Pues ahora, completamente de acuerdo. Pues eso es bien cierto que en el trabajo de la casa se va incorporando el hombre, gracias a Dios, porque es bueno también para él. Se sienten más plenos y se sienten más felices. Siendo partícipes. Yo creo que siendo honestos hay que decir que el peso recae sobre la mujer todavía. Sí. Bueno, y luego en lo mismo que es individualmente, familiarmente en las casas, pasa a nivel colectivo para preparar la fiesta, exige un gran esfuerzo. Pero ahora que se huye del esfuerzo, ahora que el hedonismo, la búsqueda del placer inmediato puede estar de relieve.
ese esfuerzo colectivo realizado juntos, eso es el verdadero disfrute. Ese es el secreto de Requejo. Es que el verdadero disfrute está en el hacer algo juntos. Que bueno, a una hora te puedes dar una paliza para preparar no sé qué, pero el ser compartida y lo que compartes, eso crea unos vínculos mucho más fuertes que si te juntas para estar viendo cantar a alguien. Es verdad. Que no puedes hablar. Fijaros una cosa, empezábamos esta entrevista para hablar de Angelines Balbás, para hablar de la próxima madrina de esta enramada de San Juan 2025, y ella comenzaba esta entrevista diciendo que desde siempre en su familia, en su estirpe, podemos decirlo así, ha predominado el bien común sobre el bien personal. Si os dais cuenta, durante toda esta entrevista hemos hablado muy poco de Angelines Balbás como comunidad personal, y sí en todo lo que conlleva tu labor en diferentes, pero siempre hablando desde el punto de vista del conjunto, ¿no? Bueno, es que como persona, pues soy una persona más, soy yo misma, pero como persona no tengo mucho interés. Una manía que tengas. Manía. Pues no sé. ¿No tienes ninguna manía? ¿Tú que me conoces? Yo creo que no tienes manías. ¿No, verdad? No, yo creo que no tienes manías. No soy... Una vez me lo preguntaron en un programa de televisión y tenía que rellenar la casilla y tenía que poner algo, no se podía dejar vacía. Y puse, y es cierto, tomar café con leche antes de salir de casa. Bueno, eso se puede considerar una manía, ¿eh? O una costumbre, Es una costumbre. Y nos pasa a casi todos mis hijos también. Antes de salir de casa hay que tomar café con leche. A mi hermano Andrés también. Yo creo que a Moisés no. Bueno, pues ya cuando vas a marchar de que ya tenías que estar saliendo, tomarte café con leche, que es un poco de... A ver, prepararte porque no sabes cuándo vas por si acaso, ¿no? Y entonces, no, que ya estoy tomando la leche. Ya salgo. Pues es lo único que entiendo como manía, que, vamos, si no me tomo el café con leche antes de salir de casa... Te falta algo. Me cuesta salir de casa. Ahora ya puedo salir de casa, porque me he dado cuenta... Entonces ya digo, bueno, no, porque le tomé antes, vale, bien. Te tomarás café con leche antes de ir a la enramada, ¿verdad? Claro, sí. De todas formas es más la leche que el café, para mí. Sí. Sí. Si no está la cafetera hecha, puedo tomar la leche. Puedes prescindir del café, pero no de la leche. Es que somos muy de tomar leche en mi casa. Estamos acostumbrados. Me imagino que ¿cómo recibiste esa noticia de el galardón? ¿Fue una llamada? ¿Qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Fue una sorpresa absoluta, de verdad. Y yo, la primera que me vino a la cabeza fue ese recuerdo de que nos contaba mi abuela y de cuando fueron y tal. Sí. Ese recuerdo de la enramada de mi abuela, esa emoción de ella esperando a su agapito que llega al otro, que no le están dejando venir, tal. Ese recuerdo. ¡Qué tensión! Y entonces, sobre todo, me acordé de eso y dije, mira, abuela, voy a compartir contigo esto de otra manera muy diferente, pero bueno. Bueno, ese ramo le guardamos, ¿no? El ramo de la Ronda de la Esperanza le guardamos, no le tiramos. Cómo no, y además en el ramo de esta ronda, que es mi ronda, también me he dado cuenta que en ese ramo voy a sentir que también está presente mi Rafa,
que aunque ya no viva en esta vida, vive en la verdadera, y era un chaval cuando iba a ensayar con mi abuelo, y dice que ya echaba así, ya miraba para, ¿sabes? Y entonces sí lo voy a pensar, porque claro, pensé, no, claro, el ramo de mi abuela tenía otras connotaciones muy distintas, pero hay muchos tipos de amores. Sí, sí. Y también sentí que me dio mucha satisfacción por Rocío de la Peña, y las chicas de la Cajiga, que las he visto desde que han empezado y estoy muy orgullosa de ellas. Y dije, mira, es curioso que ahora estas chiquillas ya están, son ellas las que me eligen, me eligen a mí, ¿no? Qué bonito, que me he sentido muy orgullosa de ellas. Qué bien, qué bonito, ¿no? Sí, desde que han empezado a hacer esto me ha parecido muy bonito. Y estas chavalas... Pues sí, porque supone otra de las tradiciones que quizás estaba olvidada, que muchas de las parejas, la inmensa mayoría de las parejas no sabían que era esto de la enramada, ¿no? Y que, claro, que una forma de pretender que no se pierda y traerlo al presente dentro de las posibilidades, sí, pero sobre todo del mundo no actual, ¿no? Porque era, pues eso, era una forma de pretender muy bonita. No vas a ir con un... Hoy no es pensable cortar una rama y ir a ponerla ahí, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Adaptada. Igual hay ramas que necesitan ser podadas, sí, pero no en el mes de junio. Pues, ¿qué decirte, Angelines? Que yo me alegro mucho de que seas la madrina de la enramada. Me alegro mucho de que el grupo de danzas La Cajiga haya pensado en ti, por todo lo que implica Angelines Balbás, por todo lo que implica además ser heredera de esa responsabilidad, ¿no? De cuidar la tradición. Eso somos herederos todos, ¿eh? En tu caso, pero un poco más. No somos, verás, tenemos esa responsabilidad, la heredamos todos y la tenemos por haber nacido. O sea, somos los que vivimos ahora. Pero quizá no todos. Bueno, cada uno desde su ámbito. Sí. Cada uno desde su ámbito, todos tenemos que cuidarlo y... No. Hola. Hasta allá. Sin problema. Y eso es, solo es ejercerla, pero cada uno la ejercemos desde nuestro ámbito. Somos todos responsables de mantener la sociedad la hacemos entre todos. El legado de cultura tradicional le sostenemos todos. Pero sí que es verdad que cuando tenemos a alguien que nos lleva y nos ayuda, nos guía, como es en este caso tú, cuando somos conscientes, es más fácil todo, ¿eh? Cuando somos conscientes de que esto es así, pues es más fácil trabajar en ello, ¿verdad? Sí, señora. Pero vamos, mi labor es una más, soy el eslabón de esta cadena en esta comarca que hay tanta gente implicada en ello, porque qué bonito es cuando vas a una mercería a por un carrete de hilo para mi nueva afición, que es la costura. La costura. Y también la aprendí de verlo a mi tía, que era modista y enseñaba a chicas. Ajá. Bueno, vas a una mercería en Reynosa y siempre hay gente que está comprando algo para el traje de Campurriano. Y en la tienda de telas que pues en cualquier mes del año están comprando porque voy a hacer una falda nueva a mi nieta, voy a hacer a mi hijo, le tengo que cambiar el pantalón. Es verdad. Es la indumentaria. Se ha generado una cultura alrededor, o sea, se ha generado un movimiento cultural alrededor de todo lo que supone, pues eso, nuestra propia identidad, preparar, ¿no? Las albarcas. ¿A quién le encargo unas albarcas? O forma parte como
como si dices, tengo que arreglarme un abrigo de la temporada pasada. Sí. Es algo vivo. Sí, Y es verdad, muy vivo, es verdad. Eso es algo maravilloso. ¿Cuánta gente hay implicada en cuántos miles de personas estamos en esta comarca y en Cantabria? En otros lugares también, porque va en aumento. Afortunadamente. Donde pueden. Afortunadamente. Bueno, tenemos el ejemplo enorme de Andalucía, con los vestidos de flamenca, Sí. que son una moda y son riqueza, ¿eh? Porque Sí. genera. Pero como nuestras faldas de campurriana, como nuestros trajes son una riqueza, o sea, pero genera un comercio. Sí. Y todo eso es movimiento. El comercio es la base de la mejora de la sociedad desde tiempo inmemorial. Y la cultura campurriana es parte de esa riqueza y de ese generar comercio. Y cómo gusta tener estos comercios que tenemos en Reynosa, que cada vez nos traen cosas más bonitas y mejores, ¿verdad? Sí, es verdad. Es magnífico, magnífico. Y entonces eso es algo que eso está en el día a día. O cuando dices, no, los niños que van a pandereta, los niños que van a... falta un poco encarrilar un poco más lo que son las voces. Sí. O sea, el mantener el que se involucren los jóvenes en cantar. Pues ahí ese llamamiento a todos los jóvenes que se vayan apuntando y que canten. No sé de cuánto tiempo llevamos, nos lo dice... Hora y 10. Madre mía, se nos ha pasado volando. Vaya par de cascantes. Se nos ha pasado volando. Pues nos tenemos que ir despidiendo, porque vamos a... Si nos deja hacer el resumen de... si nos deja Rubén, estamos aquí hasta la hora de la enramada del día 23. Otra cosa, ahora que llega San Juan, San Pedro y todos los santos y vírgenes a los que vamos a honrar este verano, eso es. Resaltar la importancia de la fiesta como algo muy importante para cada pueblo, para cada lugar, mucho más allá de lo superficial, mucho más allá del calimocho y mucho más allá No, del sentido de unión, del sentido de compromiso, el intento de... Y dar mi gratitud a las cajigas, por este reconocimiento que si ellas, no sé si lo merezco, pero si ellas lo han creído, vale. Y muchísimas gracias a los que van a participar, aunque sé que lo hacen porque ellas lo piden. Y allí nos vemos. Lugar, Parque de Cupido, hora 7:30 de la tarde del día 23 de junio, víspera de San Juan. No os lo perdáis porque realmente es un acto muy bonito, no va a faltar el folclore, no va a faltar la celebración, no va a faltar el cante y sobre todo no va a faltar ese bonito ramo que estoy segura van a realizar la Ronda La Esperanza para su madrina de este año de la enramada de San Juan 2025, Angelines Balbás. Gracias por este ratito de charla. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos encontramos en otro... Muchas gracias al técnico de sonido. Nos encontramos en otro lugar, en otro directo. Nos encontramos, ya sabes, en Radio Alto Campo, en el 107.1 de tu dial, a través de los diferentes canales de emisión, iVoox, Facebook, Instagram. Y ya sabes, Radio Alto Campo, más cerca de ti.